Antes de hablar del Big Bang, hay una pregunta aún más inquietante. Una pregunta que ha perseguido a filósofos, científicos y pensadores durante siglos. ¿Qué había antes del universo? Pero quizás esa no sea la pregunta correcta. Porque si el universo nació en el Big Bang, ¿de dónde salió aquello que permitió que ocurriera? Y si todo surgió de la nada, ¿quién creó esa nada? La mayoría de nosotros imaginamos la nada como un espacio vacío, un lugar oscuro, silencioso, infinito. Pero eso no es la nada, porque un espacio vacío sigue siendo algo. Tiene dimensiones, tiene distancia, tiene existencia. La verdadera nada sería la ausencia absoluta de todo, sin espacio, sin tiempo, sin energía, sin materia, sin leyes físicas, nada. Y aquí aparece el primer problema. Muchos científicos creen que una nada absoluta podría ser imposible, porque incluso el vacío del espacio contiene energía. Partículas aparecen y desaparecen constantemente. El universo parece incapaz de permanecer completamente vacío. Entonces surge una pregunta inquietante. Si la nada absoluta no puede existir, ¿existió realmente alguna vez? Quizás el universo no surgió de la nada. Quizás siempre existió algo. Y si siempre existió algo, ¿qué era? A medida que avancemos, veremos teorías que desafían nuestra intuición. Universos eternos. Universos que nacen de otros universos. Y posibilidades tan extrañas que hacen que el Big Bang parezca la parte simple de la historia. Porque tal vez la pregunta no sea quién creó el universo. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿puede existir realmente la nada? Para entender por qué la nada es un problema tan grande, tenemos que cambiar la forma en que pensamos. Imagina que eliminamos la Tierra, después eliminamos el Sol, luego todas las estrellas de la galaxia, todas las galaxias, todo el gas, todo el polvo, toda la materia del universo. ¿Ya llegamos a la nada? Todavía no, porque sigue existiendo el espacio. Existe una distancia entre dos puntos. Existe un lugar donde las cosas podrían aparecer. Ahora eliminemos también el espacio. Ya no existe arriba ni abajo. No existe izquierda ni derecha. No existe ningún lugar. Ahora llegamos a la nada. Todavía queda algo más por eliminar. El tiempo. Porque incluso si no hubiera nada, si el tiempo siguiera avanzando, seguiría existiendo algo. Habría un antes y un después. Así que eliminemos también el tiempo. Sin espacio, sin tiempo, sin materia, sin energía, sin leyes físicas, sin dimensiones, sin absolutamente nada. Y aquí aparece una dificultad enorme. ¿Cómo podría surgir algo de una condición así? Porque cualquier proceso necesita tiempo para ocurrir y cualquier objeto necesita un lugar donde existir. Pero en la nada absoluta no existe ninguna de esas dos cosas. Por eso algunos filósofos llegaron a una conclusión radical. Tal vez la nada absoluta no puede existir. Tal vez es una idea que podemos imaginar con palabras, pero que nunca puede existir en la realidad. Y si eso es cierto, la pregunta cambia por completo. Ya no sería ¿cómo apareció algo desde la nada?, sino ¿por qué siempre existió algo en lugar de nada? Una pregunta tan profunda que incluso hoy sigue sin una respuesta definitiva. Y lo más sorprendente es que algunos físicos modernos han comenzado a considerar seriamente esa posibilidad. La posibilidad de que la realidad, de una forma u otra, nunca haya comenzado realmente. Durante mucho tiempo, la idea de que algo pudiera surgir de la nada parecía absurda. Pero en el siglo XX, la física comenzó a descubrir algo inesperado. El vacío no estaba realmente vacío. Cuando los científicos estudiaron el espacio a escalas extremadamente pequeñas,
encontraron un fenómeno sorprendente. Incluso en regiones donde aparentemente no existe nada, ocurren cosas constantemente. Partículas aparecen, desaparecen y vuelven a aparecer. Todo sucede tan rápido que resulta imposible observarlo directamente, pero sus efectos sí pueden medirse. Es como si el propio universo estuviera hirviendo bajo la superficie, como si el vacío tuviera una actividad oculta que nunca se detiene. A esto se le conoce como fluctuaciones cuánticas y cambió para siempre la forma en que entendemos la realidad, porque si partículas pueden surgir espontáneamente del vacío cuántico, entonces la línea que separa algo de nada comienza a volverse difusa. Sin embargo, aquí existe una confusión muy importante. Mucha gente escucha esto y piensa, entonces, el universo surgió de la nada. Pero los físicos responden algo distinto. El vacío cuántico no es la nada, porque sigue existiendo un espacio. Siguen existiendo campos cuánticos. Siguen existiendo leyes físicas. Y siguen existiendo reglas que permiten que esas partículas aparezcan. Es decir, todavía existe algo. Y eso nos devuelve al mismo problema. Si el universo nació de un vacío cuántico, ¿de dónde salió ese vacío? ¿Quién estableció esas leyes? ¿Por qué existen esos campos y no simplemente nada? Cuanto más profundizan los científicos en esta pregunta, más parece alejarse la respuesta, como si cada explicación escondiera una pregunta todavía más difícil detrás. Y justamente por eso, algunos investigadores comenzaron a explorar una posibilidad aún más extraña, la posibilidad de que nuestro universo no haya sido el primero. Cuando escuchamos la expresión el inicio del universo, asumimos que todo comenzó con el Big Bang, pero algunos científicos creen que la historia podría ser mucho más compleja. ¿Y si el Big Bang no fue el verdadero comienzo? Algunas teorías proponen que nuestro universo podría ser parte de un ciclo infinito. Un universo nace, se expande durante miles de millones de años, finalmente cambia de estado y da origen a otro universo. En este escenario, el Big Bang no sería el nacimiento de todo, sería simplemente una transición, el final de algo anterior y el inicio de algo nuevo. Otras teorías van incluso más lejos. Sugieren que nuestro universo podría ser solo uno entre una cantidad prácticamente infinita de universos, un multiverso, cada uno con diferentes propiedades, diferentes leyes físicas, diferentes posibilidades. Y si existen incontables universos, entonces quizás nuestro universo surgió naturalmente como parte de un proceso mucho más grande. Pero estas ideas generan nuevas preguntas. Si existe un ciclo eterno de universos, ¿cómo comenzó ese ciclo? Y si existe un multiverso, ¿de dónde proviene el mecanismo que crea universos? Una vez más, parece que cada respuesta conduce inevitablemente a una pregunta más profunda, como si estuviéramos intentando descubrir el origen de una cadena infinita de causas. Y entonces aparece una posibilidad desconcertante. Quizás estamos haciendo la pregunta equivocada. Tal vez nuestra mente está diseñada para buscar causas y comienzos porque así funciona nuestra experiencia cotidiana. Pero el universo podría operar bajo reglas completamente diferentes. Reglas donde conceptos como antes o inicio porque si el tiempo comenzó con el Big Bang, entonces preguntar qué ocurrió antes podría ser tan absurdo como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Y eso nos enfrenta a una idea difícil de aceptar. Quizás algunas preguntas sobre el origen absoluto de la realidad no tengan una respuesta que podamos comprender completamente. A lo largo de la historia, pocas preguntas han desconcertado tanto a la humanidad como esta. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? A primera vista,
Parece una pregunta sencilla, pero cuanto más la analizamos, más profunda se vuelve. Todo lo que conocemos parece tener una causa. Las estrellas nacen a partir de nubes de gas. Los planetas se forman alrededor de estrellas jóvenes. Incluso nosotros existimos gracias a una larga cadena de acontecimientos que ocurrieron antes de nuestro nacimiento. Estamos acostumbrados a pensar que todo tiene un origen, una explicación, una razón. Pero cuando aplicamos esa lógica al universo entero, surge un problema. Si todo necesita una causa, ¿qué causó el universo? Y si algo creó el universo, ¿qué creó aquello que lo creó? Podríamos seguir haciendo esta pregunta indefinidamente. Una causa detrás de otra. Una explicación detrás de otra. Como una cadena infinita que nunca llega a un punto de partida definitivo. Algunos filósofos argumentan que debe existir algo que no necesite una causa, algo eterno, algo que simplemente exista por necesidad. Otros creen que el propio universo podría ser esa realidad fundamental, que la existencia no requiere una explicación más profunda y que la pregunta ¿por qué existe algo? Podría no tener una respuesta más simple. Sin embargo, hay quienes sostienen completamente distinta. Quizás el hecho de que exista algo en lugar de nada sea simplemente un hecho bruto del universo, una verdad fundamental que no puede reducirse ni explicarse mediante otra cosa, una posibilidad difícil de aceptar para una mente humana que constantemente busca razones y patrones, pero tal vez el mayor desafío no sea encontrar la respuesta, tal vez sea aceptar que algunas respuestas podrían estar más allá de nuestra capacidad de comprensión, y aún así seguimos preguntando, porque la curiosidad por comprender nuestros orígenes parece formar parte de lo que significa ser humano. Y quizás esa búsqueda, más que la respuesta misma, sea una de las características más extraordinarias de nuestra existencia. A lo largo de la historia, pocas preguntas han desconcertado tanto a la humanidad como esta. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? A primera vista, parece una pregunta sencilla, pero cuanto más la analizamos, más profunda se vuelve. Todo lo que conocemos parece tener una causa. Las estrellas nacen a partir de nubes de gas. Los planetas se forman alrededor de estrellas jóvenes. Incluso nosotros existimos gracias a una larga cadena de acontecimientos que ocurrieron antes de nuestro nacimiento. Estamos acostumbrados a pensar que todo tiene un origen, una explicación, una razón. Pero cuando aplicamos esa lógica al universo entero, surge un problema. Si todo necesita una causa, ¿qué causó el universo? Y si algo creó el universo, ¿qué creó aquello que lo creó? Podríamos seguir haciendo esta pregunta indefinidamente. Una causa detrás de otra. Una explicación detrás de otra. Como una cadena infinita que nunca llega a un punto de partida definitivo. Algunos filósofos argumentan que debe existir algo que no necesite una causa, algo eterno, algo que simplemente exista por necesidad. Otros creen que el propio universo podría ser esa realidad fundamental, que la existencia no requiere una explicación más profunda y que la pregunta ¿por qué existe algo? Podría no tener una respuesta más simple. Sin embargo, hay quienes sostienen una idea completamente distinta. Quizás el hecho de que exista algo en lugar de nada sea simplemente un hecho bruto del universo, una verdad fundamental que no puede reducirse ni explicarse mediante otra cosa, una posibilidad difícil de aceptar para una mente humana que constantemente busca razones y patrones, pero tal vez el mayor desafío no sea encontrar la respuesta, tal vez sea aceptar que algunas respuestas podrían estar más allá de nuestra capacidad de comprensión, y aún así seguimos preguntando, porque la curiosidad por comprender nuestros orígenes parece formar parte
de lo que significa ser humano. Y quizás esa búsqueda, más que la respuesta misma, sea una de las características más extraordinarias de nuestra existencia. Después de miles de años de observación, reflexión y avances científicos, seguimos sin una respuesta definitiva. No sabemos con certeza qué ocurrió antes del Big Bang. No sabemos si la nada absoluta puede existir. No sabemos si nuestro universo es único o forma parte de algo mucho más grande. Y tampoco sabemos por qué existe algo en lugar de nada. Pero quizás eso sea precisamente lo más extraordinario de esta historia. Vivimos en un pequeño planeta, orbitando una estrella común, en una galaxia entre miles de millones, y aún así hemos desarrollado la capacidad de preguntarnos por nuestros propios orígenes, de cuestionar la realidad, de intentar comprender el universo que nos dio existencia. Cada generación ha intentado responder estas preguntas utilizando las herramientas disponibles en su época: la filosofía, la religión, la ciencia. Y aunque nuestras respuestas han cambiado con el tiempo, las preguntas fundamentales permanecen intactas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe el universo? ¿Hubo realmente un comienzo? Quizás algún día descubramos una teoría capaz de explicar el origen de todo. O quizás nos enfrentemos a una verdad mucho más desconcertante: que algunas preguntas no tienen una respuesta definitiva, no porque sean imposibles de formular, sino porque podrían estar más allá de los límites de nuestra comprensión. Sin embargo, eso no hace que estas preguntas sean menos importantes. Al contrario, es precisamente la búsqueda de respuestas lo que ha impulsado algunos de los mayores avances de la humanidad. Porque cada vez que intentamos comprender el universo, también aprendemos algo sobre nosotros mismos. Y tal vez, después de todo este recorrido, la pregunta más fascinante no sea quién creó la nada, sino por qué un universo capaz de albergar vida y conciencia existe en primer lugar. Hasta entonces, seguiremos mirando hacia el cielo, seguiremos cuestionando, seguiremos explorando, porque mientras exista la curiosidad humana, el misterio del origen del universo continuará inspirándonos a buscar respuestas. Y quizás algún día descubramos que la realidad es mucho más extraordinaria de lo que jamás imaginamos.